días, Alejandro Costanzo te saluda. Ay, se cortó, qué lástima. Qué lástima. Bueno, a ver si lo conectamos en un minutito y podemos charlar de esta denuncia antes de que salga, porque ya en 15 minutos sale a hablar Claudio Lozano sobre esta denuncia por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre Mauricio Macri y el Fondo Monetario. Bueno, a ver, ahí está. Bien, bueno, ahí vamos. Ahora sí, ahí está. Nuevamente lo tenemos a Claudio Lozano, antes de que haga esta conferencia de prensa en unos minutitos por el acuerdo con el Fondo Monetario, entre Mauricio Macri y el Fondo Monetario, una denuncia nueva. Claudio, ¿cómo te va? Alejandro Costanzo te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si me pueden subir el retorno sería importante. A ver, ahí ya nuestra operadora está trabajando. ¿Está bien ahí? Ahí estamos. Ahí está mejor. Claudio, contanos en breves minutos, porque ya seguramente estás pronto a hablar en la conferencia de prensa, ¿de qué trata esta nueva denuncia? Mirá, es una denuncia, en este caso ya habíamos nosotros presentado una respecto al primer acuerdo cuando comenzó la historia con el fondo allá por junio del 2018, y ahora lo hacemos en relación al segundo acuerdo que se firmó en octubre, y que tiene que ver con ratificar el tema de que Macri y el Poder Ejecutivo Nacional en general no tenían facultades para llevar adelante el acuerdo sin pasar previamente por el Parlamento Nacional. Claro, claro. En ese sentido, el Poder Ejecutivo suele esgrimir la idea de que la Ley de Administración Financiera es lo que les permite negociar con el fondo sin autorización parlamentaria, pero en la práctica la Ley de Administración Financiera, a través del artículo 60, permitiría esto. Ese artículo en particular no está vigente. No está vigente, es un artículo que fue volteado en su momento por la Constitución del 94, que es una Constitución que impide la delegación de facultades parlamentarias sin plazos ni objetivos, y por lo tanto ese artículo solo rige cuando se lo prorroga. La última vez que se lo prorrogó fue en el año 2009, y el gobierno, la verdad que no lo hizo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo y Macri en particular han incurrido en, por un lado, la violación de deberes propios del funcionario público, y por otro lado, en un abuso de autoridad en función de la cual todos que han endeudado a la Argentina por una magnitud realmente monumental, sino que al mismo tiempo esto le ha implicado un conjunto de costos, de daños al conjunto de nuestra sociedad y al Estado en particular, que son realmente muy muy significativos. Así que en ese sentido, y en línea con otras denuncias que hay también que están presentadas en la justicia y que desnudan el hecho de que no se cumplió con los pasos administrativos ni las normas necesarias como para llevar adelante el acuerdo, es que nosotros venimos sosteniendo que este acuerdo está absolutamente flojo de papeles, más allá de que incluso es un acuerdo en donde el propio fondo estatuto. Así que hay todo un conjunto de elementos que permiten al próximo gobierno establecer con claridad la corresponsabilidad del fondo con la crisis argentina y dar una discusión que nos permita sacarnos de encima no solo los vencimientos, sino también y sobre todo los condicionamientos que el acuerdo con el fondo. Claudio, esta denuncia bien habla de la forma que adoptó en la toma de la deuda, ¿no? Es decir, no pasó por el Congreso, pero también tiene que ver la denuncia con cómo administraron esos fondos y es decir, cómo lo administró el gobierno esos fondos, y el hecho, esta idea de que se transmitió de que el FMI en realidad no le dio un crédito a la Argentina, sino que se lo dio a Mauricio Macri. Bueno, esto también se presenta en la denuncia por la legislación, por eso decir, por un lado está el tema de un Poder Ejecutivo que sin facultades toma un crédito de una magnitud absolutamente inusual en relación a los créditos que otorga el organismo, punto tal de que del total de la cartera del organismo más de la mitad está involucrado en la Argentina. En realidad,
también Claudio, se nos corta. Su propio estatuto. Y esto implica que, por ejemplo, en el periodo que va entre junio y 18... Claudio, estamos teniendo problemas con el audio, no te escuchamos, ¿eh? No sé si podés... sí, no te... A ver ahora. No, está medio entre... A ver si podés ubicar... ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, dale, a ver. Estábamos... Mira, la denuncia también incluye... No, está complicado. ¿Cómo? Está complicado el audio, se entrecorta muchísimo, casi no te entendemos. A ver, bueno, ahí estamos tratando de buscar una mejor... ¿Y hola? A ver ahora, dale, ahí. ¿Ahora? Ahí te escuchamos, Claudio. Bueno, decía que además en la denuncia se plantea la violación que hace el propio fondo de su estatuto, claro, al prestarle a un país en situación de fuga de capitales, cosa que tiene prohibido, claro, hacerlo. Claro. Y en este sentido mostramos los datos. Entre junio del 2018 y septiembre del 2019, el fondo le prestó a la Argentina 44.900 millones de dólares, ese fue el desembolso, de los cuales solo se usaron para pagar 28.000 millones de dólares, pero en la práctica, en ese mismo periodo, en Argentina se fugaron 36.000. Una locura. Con lo cual, en realidad, ¿qué quiere decir esto? Que Argentina tenía dólares propios como para poder haber afrontado sus vencimientos sin haberse endeudado. Es decir, que el fondo permitió que el país se endeude para financiar la fuga de capitales. Claro. Y por lo tanto violó expresamente su estatuto y las razones por las cuales se supone que interviene en la resolución de la crisis de endeudamiento que el país tenía. Así que en ese sentido, queda claro en la denuncia que, amén de que Macri elude el Parlamento y abusa de su poder y incurre en el delito de incumplir con los deberes del funcionario público, esto da como resultado un nivel de endeudamiento absolutamente irracional, que genera un daño y un perjuicio concreto al Estado argentino, ¿no? Claro. Claudio, ¿qué tal? Adrián González te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Está en vigencia alguna medida cautelar para que se suspenda la ejecución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No está en vigencia eso, pero el acuerdo de hecho en la práctica está suspendido porque, todos los elementos que caracterizaban la administración cambiaria de la Argentina han sido alterados en el marco del final del propio gobierno y en el marco del default selectivo que el propio gobierno planteó. O sea, acá estamos frente a una situación muy singular donde se observa incluso el fracaso estrepitoso de la intervención del fondo, que se supone que interviene para que el país no caiga en default, y sin embargo en la práctica lo que hizo fue mantener a la Argentina en un cuadro de agonía con un default encubierto que se manifiesta en el momento en donde Macri es derrotado electoralmente. Es decir, la única razón de un crédito tan inusual y de la magnitud que el fondo hizo y violando su propio estatuto tuvo que ver con acompañar la campaña de Macri y dominantemente por el efecto que produjo sobre la conducción del Fondo Monetario Internacional, el papel de los Estados Unidos y las concesiones geopolíticas que el propio Macri le hiciera a Trump en el marco del acuerdo con el fondo, que concretamente es instalación de bases de ayuda humanitaria del Comando Sur sobre los recursos naturales de la Argentina. Claro. Claudio, la última y te liberamos, así podés ir a la conferencia de prensa. Si esta denuncia se corrobora, ¿los funcionarios de gobierno deberían responder con su patrimonio ante esta deuda? En el caso de la denuncia penal no necesariamente, pero si se identifica el delito, que es lo que nosotros buscamos, el nuevo gobierno estaría en capacidad de hacer una presentación de carácter administrativo contra los funcionarios que endeudaron al Estado y generaron este perjuicio, y ahí sí les corren las responsabilidades patrimoniales
correspondientes a todos los que participaron de este proceso, ¿no? ¿Quiénes los que ponen el gancho, concretamente? No, ahí concretamente está involucrado obviamente el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el secretario de Financiamiento, pero también el presidente de la Nación. Claro. Claudio, gracias como siempre, hasta otro momento. No, al contrario, gracias a ustedes. Claudio Lozano, pasó por Te la Debo, dirigente de Unidad Popular, bueno, a propósito